Señoras, bienvenidas, ¿cómo les va? Eh, Aquí estamos en un nuevo episodio de esto que se llama Con Miedo al Éxito, un podcast slash ejercicio de vulnerabilidad, un ejercicio que estoy haciendo para poder sentirme un poco más cómoda dentro de la incomodidad que me genera mostrarme aquí en redes sociales, hablarle a la cámara y ser vista finalmente. Em, en el día de hoy me siento muy afortunada de mostrarles una conversación que tuve con una mujer maravillosa la verdad es que hace un rato venía pensando en que quiero empezar a generar conversaciones con otras personas, con otras mujeres que puedan aportarme en mi propio proceso de esto de ponerme incómoda, atravesar esta incomodidad, ¿cierto? De atender estos miedos, estas creencias limitantes que tenemos y que nos van frenando, ¿cierto? En nuestros proyectos creativos, en fin. Y no sabía a quién llamar, a quién invitar. Me interesaba que fuera alguien que pudiera tener como la misma perspectiva que tengo yo, como también centrado un poco como en esto de la metafísica, de lo más espiritual, en fin. Y muy sincrónicamente, cuando pensé en esto, en que quería hacer esto, em, empecé a revisar los comentarios y los likes de una publicación que hice a propósito de cumplir 40 años y que justamente hoy día es el día de mi cumpleaños. Hoy cumplo 40 años y acabo de tener esta conversación con ella y me parece aún más sincrónico todo. Em, y nada, llegué a su perfil, la empecé a ver y no podía creer que básicamente esta persona, la Dani Alpizar, que ya les voy a dejar aquí su Instagram para que la puedan seguir. em, Nada, resoné con todo lo que ella comentaba, con su experiencia y particularmente con un video que ella tenía hablándole a la cámara como en vivo. em, Me hizo reflejarme, verme muy reflejada en su historia y dije, esta es la mujer que yo tengo que invitar. Y como ahora soy esta persona que tiene el impulso creativo y va de inmediato, acciona, ¿cierto? Le mandé un audio larguísimo y confuso probablemente porque como soy yo así de dispersa. Y ella fue muy buena onda y me dijo al tiro que sí y nada. La conversación fluyó, sentí que fue súper cómoda de tener. Primero, me gustó mucho su energía. Qué loco esto, porque ella está en Costa Rica y yo estoy acá en Chile y sin embargo tuvimos esta conversación así a través de videollamada, ¿cierto? Y fluyó muy bien y conectamos y cuáles son las probabilidades, ¿cierto? Sin embargo, esto sucedió y siento yo que fue una conversación maravillosa, que me dieron ganas de seguir teniendo estas instancias con otras personas, así que también les voy a pedir que si ustedes conocen a alguien o sienten que les gustaría verme interactuar con alguna persona en particular, con alguna mujer en particular, me lo dejen en comentarios. Em, y nada, les presento entonces a la Dani, que es esta mujer maravillosa que se anima a hablar de su propio proceso en redes sociales y que además acompaña a otras personas en sus procesos, atendiendo esto particularmente que tiene que ver con el miedo y cómo sostenemos un proceso de expansión. Sabiendo que nos vamos a tener que enfrentar a él finalmente, ¿cierto? Tiene mucho contenido muy útil y de mucho valor en su Instagram, así que síganla. Em, Sobre todo como en relación a esto del sistema nervioso, de estar atentas, de cómo regularnos, en fin. Em, Nada, es una mujer maravillosa, me encantó su energía, me gusta mucho lo que hace,
y esta conversación que tuvimos espero que pueda servirles a ustedes, tanto como me sirvió a mí, eh, para abrir nuestra mente, para crecer, para expandirnos finalmente. Así que sin más preámbulos, las dejo con esta videollamada que tuvimos. Tal vez la calidad del video no sea muy buena, en fin, son cosas. Ya podremos ir viajar a Costa Rica a hablar con ella y grabarme con la mejor cámara, no me cabe duda. No tengo dudas de que llegará el día en que pueda hacer eso con mis entrevistados. Pero por mientras, les voy a dejar aquí esta videollamada por Zoom, que se sintió muy rica, muy expansiva, muy cómoda y que espero que la puedan disfrutar tanto como yo. Así que eso, un beso. Hola, Hola Dani. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué rico Bien. verte. Sí, igualmente, me encanta lo fluido que está haciendo esto. Ay, sí. Oye, es que ha sido muy loco todo, la verdad, porque hace poquito, como te contaba ahí en esos audios, que empecé con este impulso ya de lanzarme nomás en las redes sociales, animarme a hacer un podcast, todo esto. Y la verdad es que ha sido todo muy sincrónico porque pensé hace unos días, me gustaría entrevistar a alguien, yo decía, pero ¿a quién, cachai? Como que me gustaría hablar con alguien que tuviera como esta visión del miedo y qué sé yo, que es mi tema. Y me pillé con tu perfil y no lo podía creer, ¿cachai? Vi tu live que hiciste hace poquito, no fue hace tanto, parece, y me llegó, pero tan como al corazón, ¿cachai? Como que te vi y Ajá. dije, no puedo creerlo, como que tengo que invitar a esta mujer a conversar conmigo, en serio, así como que fue muy... Y por eso es que me animé al toque y te mandé un audio y todo, y voy a partir por agradecerte la buena onda y la disposición y animarte a estar aquí en esta conversación que vamos a tener. Muchas gracias por hacerle caso a tus impulsos. De verdad que eso no son impulsos, es la voz de verdad. Es Así es, la que así no es, tiene filtro. Sí, exacto. entonces estoy muy emocionada. Ya ves que tus deseos son órdenes. Lo pediste, lo As- pediste y lo Así tenés. es, ¿no? Y pensé en un momento que no se iba a concretar, como me habías dicho que tal vez tenías que viajar, yo dije, bueno, si tiene que ser, va a ser. Y después tú me Exacto. dijiste, yo voy a poner ahí, lo voy a anotar como que va a suceder, y aquí estamos. Y aquí estamos. Exacto, así que Nada más te cuento, mi internet a veces es un poco inestable por dale. aquello de que me quede pegada en algún momento. Vos vas a editar después todo esto, Sí, ¿verdad? sí, sí. Sí, mira, ahí voy a ver. La verdad es que soy partidaria de no editar mucho porque finalmente este para mí es como un ejercicio de poder soltarme y hacerlo y como salga. Y también es parte del ejercicio subirlo así nomás. Pero obvio que Ok, si tenemos algún problemita o algo ahí podemos editar. No sé, no te preocupes. Aquí listo. vamos a Ok, tratar de que se vea de la mejor forma. Oye, Dani, perfecto. quiero partir. Yo voy a introducir este episodio, yo creo, después cuando lo vaya a subir y te voy a Ujú. presentar, pero me gustaría que partieras tú misma presentándote y contándonos quién eres, más allá como de las etiquetas y esas cosas que a veces uno tiene que presentarse así en este planeta, Sí. pero más desde el corazón. ¿Quién eres tú? Esa pregunta es fascinante porque nunca tiene la misma respuesta. Ujú. Eh, en este planeta me llamo Daniela y quién soy, hoy podría decir que soy un ser em, reencontrándose con su autenticidad, como sea que se vea. Se ha visto muy diferente todo el tiempo, entonces lo dejo abierto para no limitarme a mí misma. Mm. ¿Cómo se va a ver esa autenticidad? Me dejo sorprender, pero sí soy una buscadora de... Empezó por la gran pregunta, ¿para qué estoy en este planeta? No podía hacer nada más para venir a trabajar, producir, formar una familia y luego retirarme y morirme. Así que
a raíz de un sacudón, una, una crisis espiritual, es que decido emprender esta búsqueda más profunda desde hace 3 años, en donde a partir de mi profesión, soy artista plástica con énfasis en diseño gráfico, dije, tampoco puede ser que el diseño gráfico sirva solo para esto, no puede ser que la creatividad sirva solo para esto. Así que soy una profundamente existencial persona, Somos. por eso estamos aquí. Y bueno, el resto es historia, el resto te lo podré ir contando mientras vayamos conversando. Oye, Dani, es que yo resueno mucho contigo, me encanta esto porque sí, yo también soy profundamente reflexiva y, en fin, me gusta. Y por lo mismo siento que tengo tanto que decir, ¿cachai? Sí. Em, Mira, cuando yo vi tu perfil, veía ahí que te habías animado hace poco a hacer una mentoría como grupal y Ujú. que ya hacías mentorías, ¿cierto? Como para animar a mujeres a atravesar sus miedos, a animarse, ¿cierto? A salir de esa zona de confort que nos gusta tanto. Y me gustaría que me contaras más un poquito respecto de eso, cómo es este proyecto que tienes y que lo encuentro muy poderoso y que encuentro que es vital para estos tiempos, encontrarnos con espacios así. Sí, gracias, Nato, por permitirme hablar de esto que pues yo también sigo conociendo, Mm, porque no, es un proceso vivo mm, y eso es lo que me fascina. Bueno, yo soy practicante de la astrología, entonces mi carta natal ha sido un mapa realmente de reconocimiento de quién soy, cuáles son mis fortalezas, mis puntos por mejorar. Y soy Sol en Aries, la valentía me define, la verdad es que así como con rótulos neones, pero me di cuenta en el camino que la mayoría de personas tienen el concepto de valentía totalmente tergiversado. Creen que una persona valiente es una persona que no tiene miedo. La persona valiente es la que aún con miedo se atreve a hacer las cosas. Y entonces, esta, de primera entrada, muchas personas me dicen, es que a mí me encanta usted porque no tiene miedo. Yo, no, o sea, ¿de dónde sacan esa deducción? Qué interesante, o sea, hasta me pareció interesante que esa fuera la conclusión, la percepción que tenían siempre de mí. Entonces dije, no, yo tengo que empezar a hablar de mi proceso con el miedo porque ¿será que o yo les estoy enviando señales mixtas o qué están viendo en las redes sociales? Ay, aquí está muy contaminado la definición del miedo y, y empecé a hablar entonces con más apertura desde antes que empezaran las mentorías. Fue desde que yo empecé conscientemente el proceso de reconexión espiritual hace 3 años, porque cabe decir que durante casi 10 años me definí como una persona atea. Em, y luego este sacudón, o sea, entendí que me había vaciado para volver a llenarme de muchas cosas. Pero este proceso de volver a llenarme es un constante vaciado y llenarme y vaciar y, ¿verdad? Y infinitamente. Y entonces empecé a compartir este proceso de miedo porque mi vida, la que yo tenía antes, se había desmoronado completamente y me vi como con la vida como agua pasando entre mis manos y sentía una necesidad enorme de compartirme real y el proceso vivo de cómo estaba atravesando yo la ruptura de una relación muy larga de 7 años, la ruptura también con un modelo de negocio que yo tenía. Fueron muchos duelos al tiempo. El duelo de dejar mi versión que yo fui antes y no saber quién era ahora. Era un limbo.
Entonces, el miedo de ese vacío, porque durante mucho tiempo, puedo decir que desde que tengo memoria, me ha dado miedo sentir. Eh, Me mostré siempre como una niña muy fuerte, como que la niña que no incomodaba. Entonces, para no incomodar, yo no muestro mis emociones y así lo arrastré hasta la adultez, hasta que me doy cuenta que la única forma en la que yo podía seguir viviendo como cualquier otro ser humano era atravesando mis emociones, y las no tan bonitas iban a ser las más poderosas. Entre esas, el miedo. El miedo como brújula para trascender el miedo. Es que es Exacto, como, exacto. ¿verdad? Sí. Es un bucle, es como, Mm. ¿querés dejar de sentir miedo o hacer algo con el miedo? Tenés que ir a sentir el miedo primero y hacer algo con Atravesarlo. él, atravesarlo. Ujú. Y bueno, el camino, así como vos me encontraste, simplemente dejándose fluir, empiezan a venir oportunidades, mentores, clientes que me empiezan a proponer que porque yo no doy mentorías, y yo, ¿para qué? ¿Cómo? No me he formado para esto. Pero mi apertura al hablar de estos temas empezó a generar confianza. Y así que hace un año me animé a recibir uno a uno a personas, en su mayoría mujeres, que veo que socialmente Mm. tenemos muchísimo más prejuicio con respecto al miedo. Y en ese proceso de atender personas uno a uno, me doy cuenta que tengo mucho miedo de atender grupos, porque ya la cosa se me hacía grande, como, Mm. ay, esto es en serio. Esto no era un juego. Pues sí, es un juego, pero el juego Mm. se volvió serio. Y yo estoy en una mentoría, yo como mentoreada, en donde mi mentor me empuja a las situaciones de miedo. Ujú. Y una de esas era hacer ese live en Wow. donde no había un guión, simplemente tenía que contar qué estaba pasando. Me puse a llorar, cosa que yo no quería, pasó. Y ahí dije, voy a lanzar un programa grupal que hasta ese momento no estaba terminado. Entonces fue como un compromiso conmigo misma y con quien me estaba escuchando de que yo iba a hacer algo con ese miedo. Y 3, 4 días después lo lancé. Ha sido tan genuino que ya 4 personas confiaron en mí para estar dentro del Wow. programa por primera vez y Mm. dije, ¿ves? Que era más el miedo que tenías, el concepto de miedo en tu cabeza, no pasa nunca. Lo que realmente tememos, no pasa. Está comprobado además estadísticamente que entre el 90 y el 95% de las cosas que tememos no llegan a suceder. Entonces, ¿a qué le tememos? Mm. Oye, qué Por ahí. hermoso. ¿Sabes qué? Es que me veo muy reflejada en lo que me cuentas, porque hay hartas cosas que quiero que conversemos, pero esto primero de la crisis como, ¿cierto? Como el punto de partida para volver a uno finalmente, para encontrarse, ¿cierto? Y también esto que me dices de que partes con una idea, bueno, voy a hacer esto y terminas haciendo mentoría, ¿cierto? Y ahora animándote a hacer lo mismo con un grupo y que tú dices, bueno, yo no sabía, o sea, bueno, parece que esto es y lo tomo y lo hago. em, es como que el proceso finalmente yo empiezo a ver como que hay patrones, ¿cierto? Como que la crisis, ¿cierto? El despertar espiritual también me pasó. Ujú, Em, Luego esto también en un momento mencionaste como a tu niña, que también es una ujú, figura que yo tengo muy presente como en mi proceso, porque em, tal vez al contrario tuyo, mi niña siento que em, o sea, si tuviéramos aquí a mi niña de 6 años, probablemente ella no tendría ningún problema ni en mostrarse, ¿cachai? Ni en hablar, como que no me importaba incomodar, no me importaba, ¿cachai? Como expresarme, decir lo que ujú, pensaba, en fin.
era una niña que Ujú, claramente incomodaba mucho por eso mismo, entonces recibí mucho freno, ¿cierto? Como, ujú, oye, esto no se puede hacer, hay que ubicarse, hay que, sí, este es tu lugar. Y eso ujú. mismo fue lo que me fue haciendo ganar estas capas, ¿cierto? Que al día de hoy, Rigidez. a mis 40 años, me doy cuenta de que, bueno, es todo esto que yo he acumulado y que finalmente es gran parte de mi miedo, ¿cierto? No es mío, finalmente. Mi esencia, esa niña de 6 años, no tenía problema con dar su opinión, con hablar desde su verdad, ¿sí? Ujú. Entonces es muy lindo. ¿Cómo ves tú? Me gustaría que profundizáramos ahí un poquito. ¿Cómo ves tú a esa niña? Tú decías que eras como muy hacia adentro, parece. Sí, Co- totalmente, muy introspectiva. mm. ¿Cómo Y ves, era- cómo ves tú Ujú. esto como no sé si tienes como una relación, yo por lo menos es muy, en mi vida está muy presente esto como de mi niña, ¿sí? Como conectar con esa imagen. No sé si lo haces tú, si, cómo es tu relación con tu niña finalmente. Sí, justamente dentro de esta mentoría en la que estoy llevando, gran parte ha sido trabajar con ella Mm, porque me volví en algún momento muy rígida con ella. mm, Yo me empecé a comportar como la adulta mm. que muchas veces, o sea, como la figura de los adultos que tuve cuando era niña. Yo estaba tratando a mi niña como Tal los cual. adultos me trataban a mí. Entonces ha sido tan hermoso poder realmente conversar con ella, Mm. escucharla. Y yo te puedo decir que la puedo escuchar. Yo recuerdo mi voz Tu de tono. niña y yo la puedo escuchar. Sí, hablaba como una ardillita. Ajá. Era como, sí, voz de ratoncita. Y, y poder brindarle ahora el espacio, no te digo que esté resuelto, Mm, porque es un proceso muy profundo, mm, ¿verdad? Algunas veces me encuentro muy severa con ella mm, y soy yo la que me tengo que suavizar, la adulta es la que se tiene que suavizar, no la niña. La niña está perfecta. Soy yo como quiero mm, eh, acercarme a ella. Eh, mm, y es justamente lo que me ha dado la oportunidad de volver a sentirme libre de explorar. Es como si yo estuviera esperando a que fuera mi niña la que me diera permiso de adulta mm, para volver a explorar y ella me dice, es que siempre lo has tenido. Siempre has tenido el permiso, entonces ahorita estoy otra vez, porque a ver, el trabajo se volvió mi vida. mm. Como soy trabajadora independiente, entonces mi vida empezó a girar demasiado en torno al trabajo y todo lo que hacía tenía que ser monetizado. Ok. Me ha gustado siempre el juego de vender porque desde niña jugaba de vendedora. Esos eran mis juegos. Entonces, lo mastericé Claro. y me gusta, yo disfruto del proceso de la venta. Sin embargo, me di cuenta de lo necesario que también era hacer cosas que no terminaran en una venta, que no Mm. terminaran siendo parte del negocio. Y en eso es en lo que estoy ahora, como olvidé cómo era disfrutar. Eso. Y ahora Mm, le pedí a ella que me recordara, porque ella es la que sabe, yo no mm. sé. Y en eso estamos, me estoy Qué, dejando guiar. qué lindo eso, porque sí, fíjate que finalmente yo también hablo como del proceso creativo, que para mí es muy importante porque veo que finalmente el proceso de crear algo, lo que sea, ¿cierto? Em, Tiene de crear algo, ¿cierto? Como materializar una idea, pero también tiene de crearse a sí misma. Ujú, Y en este proceso creativo nos olvidamos del disfrute, del estar en el momento, disfrutando lo que hacemos más allá del resultado, de esta expectativa que nos hacemos, ¿cierto? De, bueno, ¿en qué va a terminar esto? Y ahí viene la comparación, el perfeccionismo y que son cosas que finalmente nos terminan paralizando. ujú. Entonces, como la importancia, ¿cierto?, de estar en el presente y de disfrutar lo que estamos haciendo. Sí. Para mí eso ha sido igual como una guía, porque finalmente me pasa un poco también lo que tú decías, esto de partir más que nada guiada porque me da miedo esto, entonces entiendo que ahí es donde voy porque necesito crecer
y no sé en qué va a terminar todo esto, no tengo idea, pero en el camino lo estoy disfrutando y lo estoy disfrutando mucho y eso es todo. Entonces, nada, me veo muy reflejada también en lo que me Sí, no, cuentas. estoy impresionada con esta sincronicidad Qué lindo. total. Em, Ayer justo yo le comentaba a mi mamá porque hace unos días volví a tener otra crisis espiritual. Ujú, No sé si te pasa que conforme vas profundizando las crisis espirituales es como que van subiendo de nivel, mm, como que tu ser te pide ir cada vez más adentro y mm, pueden ser muy abstractas. Cada vez, a mí me pasa, ¿verdad? Es como ni siquiera encuentro palabras para explicar lo que me está pasando porque mm, digo, creo que estas palabras ni existen. sí, Porque además es la vida diciendo, deja de racionalizar este proceso, por eso no tener las palabras, mm, porque esto ahora se trata de sentir. exacto. Mm, Entonces, ayer le contaba eso a mi mamá de cómo estos días he puesto el enfoque en cómo me quiero sentir. Todos los días estoy haciendo el ejercicio de antes de abrir los ojos, respirar profundo, hacer visualización creativa, porque la creatividad nos sirve no solo para hacer cosas bonitas, visualización creativa de cómo quiero que sea mi día, mm, porque yo soy la creadora de mi día, así como puedo diseñar y crear cosas divinas para vender y que poner en mi Instagram y todo. ¿Qué pasa con mi vida? Yo también la voy a diseñar. Y empieza con la capacidad de visualización. Entonces, aunque no sepamos cómo van a suceder las cosas en ese proceso creativo, sí podemos tener una visión mm, de cómo queremos sentirnos. Y literalmente yo me visualizo a mí si estoy sonriendo, con quién estoy, qué estoy haciendo, pero no visualizo mi día en, bueno, ¿y entonces qué voy a hacer? ¿A las 8 de la mañana esto? ¿A las 9 esto? ¿A las 11 esto? No, porque si tengo claro cómo me quiero sentir, el quehacer se va resolviendo en el camino, ¿cierto? tal cual, tal cual. Para mí ha sido una revelación eso, fíjate, porque también tiendo mucho a racionalizar. Ujú. Entonces, como, ok, no sé, quiero lanzar este podcast, qué sé yo, entonces tengo que estudiar esto, aprender esto y luego tengo que hacer esto otro y de repente no va por ahí. Sí, puede que, obviamente que hay que crecer en todos los ámbitos y hay que estudiar de repente y qué sé yo, pero la raíz, ¿cierto? Como el enfoque tiene que estar precisamente en eso, cómo me quiero sentir, cómo quiero que se sienta esto. Si esto se está sintiendo expansivo, rico, voy bien y es suficiente. Exacto. Totalmente de acuerdo. Y al final es la intención detrás de lo que Mm, queremos hacer, porque está bien estudiar, mm. pero estoy queriendo estudiar en exceso porque estoy evadiendo el Tal miedo cual, tal cual. de accionar, Eso. Mm, ¿verdad? Sigo llenando vacíos con el estudio claro. o no, es que quiero estudiar esto porque justamente esta situación que me da miedo, pues esto me va a permitir prepararme mejor para eso, pero yo ya estoy Exacto. decidida en que voy a ir a accionar. Yo siempre pongo el ejemplo de la herramienta no es buena ni mala. Mm, Como un cuchillo, por ejemplo, un cuchillo no es bueno, no es malo, es para qué lo querés usar. Así todo lo demás, ¿verdad? Porque si no tenemos conciencia, la misma práctica artística puede ser una herramienta de evasión. mm, Cualquier cosa que hagamos puede permitirnos evadir lo que deberíamos estar haciendo, que para mí, ¿qué debo estar haciendo yo? Constantemente conectándome con el siguiente paso que me da miedo. mm. Esa es mi misión. Sí soy, sí soy, sí soy, sí soy. Yo, de hecho, esto nació así mismo porque me empecé por Instagram a subir videos con el fin de vender cerámicas, cáchate, o sea, una cosa que ya, Sí. ya no es, te fijáis, se ha transformado y ha sido hermoso también. Y, y, y partí ahí con mucha vergüenza, atravesando ese miedo, ¿cierto?, de mostrarme, qué sé yo,
y de pronto ya subir videitos en Instagram no me causaba así un poquito, siempre hay un nivel de incomodidad, siempre va a haber, pero ya era parte como del cotidiano y de repente dije, bueno, tengo ganas de profundizar la conversación. Em, pero ahí entonces implicaba hacer algo en un formato probablemente más extendido, donde Ujú. tal vez no iba a tener que editar tanto, bueno, YouTube, y ahí era como que, eso sí que me empezó a incomodar, ¿te fijas? Y bueno, entonces ahora sí me voy a mostrar, porque en el fondo ya no voy a estar editando, no va a estar tan maqueteado, tan curado, ¿cierto? El contenido que voy a subir va a ser algo mucho más real y eso, uff, también, pues me generaba un nivel de ansiedad y qué sé yo, y dije, ya, ahí es, ahí voy, o sea, porque en esencia, como te digo, cuando vuelvo a conectar con mi niña quiere ser vista, quiere conectar, tiene Ella algo se que decir, emociona. sí, exacto. Entonces yo soy la persona que cuando veo a otra persona hablando y desde su verdad y la veo tan centrada y conectada con ella misma, es una cosa que resuena en mí profundamente y es como que wow, yo también quiero eso. Y Ujú. eso estaba absolutamente frenado, ¿cierto? Por este miedo a mostrarme finalmente. Entonces, el ir usando el miedo como guía, ¿cierto? Ha sido una herramienta, pero transformadora para mi vida Totalmente. entera, no solo en este ámbito aquí de la creación de No, contenido y nada, o sea, eso se no. extrapola a todas las áreas de mi vida. Esto, en el episodio anterior yo hablaba de que si yo mañana termino con este proyecto porque me aburrió, por la razón que sea, yo el aprendizaje que me llevo de esto, o sea, no tiene valor, o sea, no tiene valor, me refiero, no tiene, No es tiene un precio. invaluable, ¿cachai? No tiene precio, Ujú, exacto. ujú, ujú. Eh, el miedo como guía, una de las herramientas más transformadoras que por lo menos yo he podido aplicar para mi vida. Tú me hablabas de que visualizas, me gustaría también que habláramos de eso porque a veces em, como que uno habla de atravesar el miedo, sostenerlo, ¿cierto? Accionar y en fin, pero como para que podamos bajar un poquito también y entender que hay herramientas que nos permiten hacer todo esto Ujú, que decimos. ujú. em, a mí me pasa que sí, también visualizo mucho, me he dado cuenta, siempre he sido una mujer muy creativa y por lo tanto mi imaginación la uso todo el tiempo para imaginar escenarios terribles. Sí soy. Somos varias, creo yo. Y en un momento fue como que no, esta herramienta es muy poderosa, yo tengo que usarla a mi favor. Soy capaz de, o sea, desde niña siempre he sido, y adulta también, te fijas como que logro pasarme unas películas completas de cosas que me van a suceder o qué sé yo, cuando, no sé, voy a hacer algo. Soy muy como de imaginar, ¿cierto? Como de soñar despierta finalmente. Ajá. em, y en un momento dije, yo voy a usar esto a mi favor y claro, de hecho, ahora hace poquito me hice una visualización así como con mi voz, la grabé, me puse Ajá. música como de película, así como una música épica y me hablo y ha sido, wow, como que termino llorando, Wow. ¿te fijáis? Como son como 20 minutos que dura y la hago, yo medito todos los días, esa otra herramienta que me ha servido mucho. Y después de meditar me pongo esta visualización y ha sido súper expansivo. Me gustaría que me Demasiado. contaras tú qué herramientas tienes como en tu día a día para poder sostener todos estos procesos de los cuales hablamos. Uf, esa palabra, sostener, es la clave, porque pues muchas veces comenzamos, pero ¿cómo vemos resultados, verdad? Mm, Porque sí, esperamos un resultado, aunque el proceso es lo más importante en quién me convierto mientras mm, llega el resultado, siempre va a haber un resultado. Es como, no voy a poner el foco en dónde voy a llegar, porque si yo no disfruto el camino, no voy a llegar. Sin embargo, la visualización me permite siempre recordar a dónde quiero llegar, porque durante el camino es muy fácil perderse. mm, Es súper fácil el ruido externo, los miedos, la programación mental, eh, hace que dudes, que llegues a perder la fe, que perdas confianza en vos misma, aún teniendo tanta evidencia de que has logrado siempre trascender las cosas. Estamos constantemente en ese bucle de mm, entrando y saliendo
de la fe. Yo lo veo Mm, fe no desde el punto de vista religioso. La fe es creer en algo que no ves, mm, que todavía no ves. Así, así de sí. sencillo. Entonces, yo tengo fe en mi visualización. Soy súper fan de la neurociencia y de la física cuántica, entonces me voy en el viaje de que yo soy la científica de mi vida, porque además me encanta trabajar con personajes, el, Ok. el, el diseño de identidad, Mm, eso es además fundamental dentro del proceso de materialización de cosas, de experiencias, de proyectos, de lo que vos querás. Si seguís funcionando en tu identidad anterior que no te ha permitido obtener lo que has querido, quiere decir que tenés que cambiar de identidad. Y cambiar de identidad no es perder tu esencia, es todo lo ujú, contrario. Te permite llegar más profundamente a tu esencia. Entonces, yo diseño mi personaje. mm, ¿Cómo es la Daniela que ya llegó a donde ella quiere llegar? Mi doble cuántica. tal ¿Cómo cual. es? Cómo habla, cómo camina, cómo se viste, qué come. Y ahí empieza el proceso creativo, diseño del personaje. Mm, Si yo tuviera que diseñar una película, que es la película de mi vida, pues hay que empezar por desarrollar a los personajes, vestuario, locación, etcétera. mm, Es que es tal cual el proceso creativo de una producción audiovisual, nada más que en tiempo real en la vida. Entonces, la visualización creativa la utilizo cuando me despierto, que todavía mi cerebro está en ondas zeta. Entonces ahí soy una esponjita que ni siquiera me acuerdo si estoy despierta o dormida. ujú, El momento perfecto. A veces cuando estoy visualizando en ese momento me quedo dormida, pero vuelvo y es un entrenamiento, sí. ¿verdad? Entonces, la práctica, la práctica. La uso muchísimo cuando yo entreno, hago entrenamiento físico. Esa ha sido una de las características más importantes de mi nueva identidad, porque mi identidad anterior no hacía ejercicio físico por muchas creencias limitantes. Entonces, descubrí en el entrenamiento, es un entrenamiento muy interesante porque voy a un lugar, no es un gimnasio donde hay mucha gente, es un espacio pequeño, un entrenamiento con muy poquitas personas, entonces me permite estar muy enfocada en lo que yo estoy haciendo. Y resulta que el movimiento físico nos permite mover la energía, es emotion, Mm, energía y movimiento, y ahí descubrí que la visualización creativa se me acelera, es como que me acelera procesos de materialización. Cuando mi cuerpo está en movimiento y lo conecto con la visualización creativa, las cosas me pasan más rápido. wow, qué poderoso. Ajá, eso es muy poderoso y lo descubrí por accidente. Digo yo accidente. em, Mientras entrenaba hace 2 años, hace como 2 años, se me presentaba a ver, soy naturalmente muy visual, pero no lo intencionaba, no era consciente del poder tan grande que tiene la visualización. Se me presentaba una imagen recurrente. Imagínate que le das play a una escena de una película en tu mente. Ujú, Era una escena cotidiana de mi vida, pero no había pasado. O sea, yo sabía que era una escena futura. Bueno, yo parto del hecho de que pasado, presente y futuro están sucediendo al tiempo, entonces por eso es que podemos hacer realidad las cosas futuras, pero yo sabía que eso no era algo que yo ya había vivido en esta conciencia, que esto era algo que iba a pasar, pero era tan detallado la ropa con la que yo andaba, el diálogo que sucedía con esa otra persona. Y yo, ahí algo me hizo clic y dije, ¿qué pasa entonces si ahora yo alimento esta escena? Ya sé que aparece espontáneamente. Si ahora yo le agrego más detalle y de qué colores son mis zapatos y de la iluminación del lugar en donde estoy y empiezo a agregarle detalles. Hasta que aproximadamente unos 3 meses después sucedió la escena. Y yo, wow.
Esta es la escena que yo visualicé y no era nada extraordinario, era una situación cotidiana. Hubo uno más o menos, como que, por ejemplo, en esa escena comíamos sopa de pollo, literal, en la escena de mi mente, y lo que sucedió, comimos sopa de carne, Ya, no era de pero pollo. Pero, para la próxima, saber el menú, exacto. diseñar el menú. Olvidé eso. Pero yo digo, es Wow. muy sencillo. ¿Por qué es sencillo? Porque son pasos, son poquitos pasos, pero porque es difícil. Es difícil porque te toca creer en algo que todavía no es tangible. Te toca darle la vuelta a la visión y no esperar estímulos externos para vos creer en algo, sino que vos generas el estímulo. Y ahí es donde Tal la cual. creatividad me explota la cabeza. Entonces, la visualización es parte de mi día a día. La uso mucho cuando me siento bajoneada, como con días pesimistas. Mm, Me acuerdo de a dónde quiero llegar. Entonces paro, listo, cierro los dos y reproduzco alguna escena de eso que yo quiero lograr. Inmediatamente yo siento como mi cuerpo empieza a sentir un calorcito, es una sensación que no puedo explicar, pero como que te llenas de poder. Y digo, no, sí, yo puedo con todo y mm, otra vez me pongo en acción. Y así hasta que me dure la batería porque se apaga, vuelve a caer y listo, volvemos a usar la visualización. Hace unos días en el Instagram compartí unas historias porque de verdad que el entrenamiento físico me resulta fascinante para conocerme a mí misma. Iba a hacer un ejercicio en el que le tengo mucho respeto a ese ejercicio porque es mucho peso, son muchos pasos para poder hacer bien el Ay, sí te ejercicio. vi. Sí. Me pareció impresionante. Yo no sabía que yo era capaz de hacer eso, Wow. porque creía que dependía exclusivamente de mi cuerpo, pero en ese momento tuve la realización y dije, no, es mi mente. Mi mente le manda el comando al cuerpo, el cuerpo responde a lo que mi mente le diga. Pero otros factores muy importantes están en el entorno. Yo iba a hacer ese ejercicio en el espacio donde había más personas y había mucho ruido y me empecé a aturdir y me empecé a abrumar y cuando levanté el peso me quedé a medio camino. Y yo debo tener mucho cuidado, no lesionarme mis manos, son mis herramientas principales y me quedé así un poco asustada. Me dice el entrenador, vamos a hacerlo a otro lado. Era un espacio en calma, en silencio, nadie estaba alrededor mío. Y ahí dije, claro, como todo en esta vida aplica, no es el ejercicio que yo estoy haciendo ahora, es para todo en mi vida. Si yo estoy en un entorno en donde no me puedo escuchar, me muevo, me voy, porque el entorno también importa. Si estás en un entorno que constantemente te está alimentando el miedo y que no te da la posibilidad de hacer algo con ese miedo, movete. Si es familia, si son amigos, Tal si es el cual. trabajo, no. Ahí es donde el miedo da miedo. Exacto. Pero llega un momento en donde ya el miedo no te da miedo. Sabes qué hacer con él. Y entonces, al no haber ruido externo, bueno, lo hay, pero sabes cómo gestionarlo. No le das la prioridad y te puedes escuchar más. La mente te empieza a servir, empieza a ser tu sirvienta, no la jefa. Y es quien le da tu herramienta perfecta para enviarle los comandos al cuerpo y que el cuerpo accione de la manera que vos querás. Entonces, no te paralizas, ya le puedes mandar el comando de, listo, nos vamos a mover, solo un paso, uno. Ya luego nos ocuparemos del segundo y del tercero, que yo creo que es una de las cosas que más paraliza a las personas con respecto al miedo, que creen que tienen que dar 10 pasos en Exacto. un segundo. No, solo hay que dar uno. ¿Cuál? ¿Pero por dónde empiezo? Por el que sea. Cualquiera.
Es empezar solamente, es empezar a Sí, enfocarse ahí, en moverse, da lo mismo, si es el paso perfecto, ¿no? Da lo mismo, sí. Oye, qué loco, ¿sabes qué? Respecto del ejercicio, yo ahí tengo un tema pendiente porque la verdad es que es algo que resisto mucho a eso como del movimiento. Estoy tratando, obviamente, de integrarlo en mi vida, pero fíjate que ahora que me dices que estás haciendo ese ejercicio, ya me motiva un poco más. Voy a intentarlo, fíjate, vamos a poner en sí. práctica ahí ese tip. Es el poder de la resignificación, Mm, porque yo me resistí mucho también al ejercicio físico durante la mayor parte de mi vida. Yo empecé a entrenar tenía 35 años, 36, cuando la mayoría de personas creen que ya es muy tarde para eso, que eso hay mm, que empezarlo en la adolescencia. No, pero yo puedo jugar con mi mente, mm, puedo convencerla, puedo presentarle escenarios muy atractivos y uno de esos fue: el entrenamiento físico pone en movimiento mi energía y me permite mm. visualizar de forma creativa. Listo, me Ahí tienen. está la No motivación, quiero ir a bajar de peso, yo no tal quiero cual. ir a... No, 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 eso se dio como consecuencia, Mm, porque se armoniza todo, mm, pero es encontrar también por dónde le entras. mm. Y para mí, si alguien me quiere tener enganchada, es que me entren por la neurociencia, por la espiritualidad, y yo, Lo místico es lo lo mío también. místico, ahí me tienen. Ajá. Me encanta, me encanta. Oye, Dani, me encanta hablar contigo, la verdad. Me Yo sí gustó estoy mucho esta. disfrutando. Encuentro que aquí hay algo, ¿ah? Me gusta, me gusta. Oye, Dani, hablábamos, ¿cierto? Como, bueno, de herramientas. Tú me decías que visualizas mucho. No sé si la meditación forma parte de tu vida. ¿Cómo te relacionas con eso? ¿Has meditado? Sí, lo he hecho, tengo todavía cierta resistencia Ujú. a la quietud, Ok, porque soy hiperactiva. Entonces, así soy. sí. Entonces empiezo Mm, con ansiedades corporales, el cuerpo se incomoda. Entonces he tenido que negociar mucho conmigo misma formas en las que podemos hacerlo sin sentir que es una obligación, ujú, porque no se trata de eso, forzar, em, porque no lo voy a poder sostener y la mm, idea es que mm, esto se sostenga. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es escuchar cosas como audios, frecuencias que me mantienen muy enfocada, pensando solo en esa frecuencia, en lo que estoy escuchando y me puedo quedar quieta, mm, porque también ya he empezado a disfrutar de la quietud, mm. pero voy por pedacitos, Sí, ¿verdad? No como voy a todo. dar 10 Mm, pasos. Ajá, entonces, bueno, empecemos con 10 minutos. eso. Veamos a ver qué pasa. 10 minutos de quietud. Muy consciente de mi respiración. Me di Mm, cuenta que la mayor parte de mi vida he respirado muy mal. He respirado para sobrevivir. Respiraciones muy cortas, muy superficiales y ahora poder detenerme si voy conduciendo, si estoy cocinando, cómo estoy respirando, mm, ¿verdad? Entonces, eso me ha ayudado mucho a regular el sistema nervioso, pero confieso que no soy una persona de disciplina en meditación. Me invento rituales. Entonces, como un juego, ¿verdad? Aquí, la ujú, niña ujú, quiere jugar. Entonces, eh, agarro mi cuenco y digo, bueno, primero vamos a tocar el cuenco 3 veces, porque el número 3, y entonces ahí siempre le agrego algún significado. Y luego vamos a sentarnos a contemplar. Yo tengo aquí una ventana y puedo ver el bosque y ver el bosque, pero cosas así, mm. sí. Pero Sí, sé que me haría mucho eh, bien. finalmente son momentos de calma. Para mí lo que ha significado la meditación en mi vida ha sido eso, es tener un momento de calma donde yo pueda observar Ujú, esta mente que no para, ¿te fijáis?
que está todo el rato poniéndome en situaciones, pensando en el futuro, en el pasado, en fin. Y son esos momentos de calma los que me permiten en el fondo separarme de eso y decir, ok, esto no es mío, y volver a conectar con la esencia. Ujú, Pero finalmente yo siento que eso se puede hacer de múltiples formas, no es necesario que uno se siente y medite y qué sé yo, también ujú, habrá gente que baile, habrá gente que haga, no sé, yoga, en el ejercicio también hay están esos ujú. momentos de calma, ¿cierto? De metacognición, que finalmente es el Eso, observar lo que eso. estoy pensando, es eso lo más importante, creo yo. Te iba a preguntar también porque, bueno, revisando tu perfil, que lo revisé harto hoy día antes de tener esta conversación, dije yo voy a ver bien para ver de qué cosas podemos conversar. Y tú también hablas mucho esto de regular el sistema nervioso y que es algo fundamental si queremos animarnos a accionar, ¿cierto? Y atravesar nuestros miedos, porque obviamente que eso va a implicar un estrés para nuestro cuerpo, para nuestro sistema nervioso. Y ahí, ¿cómo lo haces? Me gustaría así como algún tip, porque para mí, ponte tú, ha sido fundamental poder en el día a día, ¿cierto? Tener algún recurso que usar cuando siento que me desregulo, ¿sí? Cuando Ujú, siento que lo que acabo de hacer es algo demasiado nuevo, tal vez, me provoca demasiada ansiedad y me empiezo a hacer, y como tengo la costumbre de estar observándome, me doy cuenta de inmediato cuando eso porque de repente ni siquiera es como en el pensamiento, es como en el cuerpo, ¿sí? Como que algo me pasa, que no sé qué, que la garganta, el corazón, no sé. ¿Cómo logras en el fondo ponerte en calma en esos momentos para precisamente en lo cotidiano, ¿cierto? Sostener este proceso de enfrentar los miedos. total, excelente ese punto. Yo le llamo el kit de bolsillo, Ujú, porque ahí lo tenés que andar todo el tiempo en el bolsillo. Eh, Primero que todo, aceptar la realidad de que afuera el mundo es de una forma que no puedes controlar. El sobreestímulo está, el ruido está, pero tenemos el superpoder de sí controlar cómo queremos responder ante esos estímulos, si queremos responder o queremos reaccionar, eh, que son dos cosas muy distintas. exacto. El sistema nervioso es el cuerpo. El cuerpo es el medio por el cual el sistema nervioso te va a avisar de algo. Y tiene, cuando está desregulado, tiene dos modos. El modo activado o el modo huida. El Mm, modo lucha, mm, modo huida. Entonces, primero es muy importante identificar en cuál modo estás, porque así va a ser la acción que vas a tener que tomar después. El modo lucha es este modo reactivo, siempre a la defensiva, todo con urgencia, voy demasiado rápido, todo me altera, ¿verdad? Es como andar parada de uñas todo el tiempo. Y el modo huida es el pasivo, no hago nada porque qué miedo, qué pereza, no, yo fluyo. Y ese cuento, ¿verdad? También del yo fluyo es mm, hasta qué punto no me estoy haciendo cargo de las cosas que tengo que hacer. Y entonces, cuando uno identifica cómo estoy, ok, estoy muy pasiva o estoy muy activa. Estoy activa, ok, tengo que parar. En este momento tengo que parar, mm, aun cuando voy en movimiento, porque a mí me puede pasar mientras voy conduciendo y en ese momento tal vez no puedo parar, pero tengo la posibilidad de parar a la mente. mm, Es decir, un momento, claro que eso requiere de conciencia, porque si no te das cuenta que mm, estás sobreactivada, mm, no puedes hacer lo que no conoces, no lo puedes modificar. Entonces, lo principal es detenerse a respirar, es lo mm, primero, porque es un respiro lo que nos tiene vivas mm, y es un respiro lo que nos va a desconectar de esta vida. Entonces, el respirar profundamente es lo que nos trae al presente, es lo que nos recuerda de
un momento, estoy aquí en el cuerpo, no estoy en la mente. Con solamente 3 respiraciones profundas, pero de las que te inflan el pecho y donde la exhalación es más larga, Ujú. ya le mandas una señal al cuerpo de que estás a salvo, de que nadie te está atacando, porque ese es el problema, que la parte más primitiva del cerebro reacciona como si un depredador te estuviera buscando, Persiguiendo, claro. persiguiendo. Quedó ese modo, ahí está, es el modo supervivencia y nos corresponde a nosotros estarle recordando que ya no estamos en la sabana africana huyendo del león, que se siente como, pero no. Y entonces el estar parando a respirar y exhalar, esta exhalación del... ah, siempre que salimos de un problema y se resolvió, ¿qué es lo primero que hacemos? Ujú. Exhalar. Ah, porque el cuerpo sabe que ya sí se relaja. Entonces Mm. nosotros podemos simular Inducir. constantemente esa relajación. Y ya pues luego viene cuando ya uno está en calma, después de haber respirado, la resignificación de la situación que te Ujú. detonó, Ujú. la desregulación. Discutí con fulanito. ¿Realmente discutimos o solamente tuvimos una diferencia? Bueno, su diferencia tiene que ver con su visión de vida, no con la mía. Y entonces esa resignificación va haciendo que esa información no se acumule como un trauma, como un patrón, como un peso adicional en tu cuerpo. La liberaste. Mm. La resignificación permitió que se liberara. Y ahí es donde también las prácticas artísticas ayudan mucho a que no se acumule en el cuerpo toda esa información, porque al crear algo tangible con una emoción, lo liberas en lo que estás creando, ya no es tuyo, ya se fue con una pintura, se fue con una escultura, se fue con algo, ya sea un pedazo de papel y un lápiz, es lo que tenés listo, hace un rayón con esa emoción, ya Mm. no se quedó en tu cuerpo. Mm. Qué poderoso. ¿Sabes qué? Me pasa a mí que a veces cuando me doy cuenta, ¿cierto? Que estoy como en este estado, en general me pasa a mí que me empiezo a abrumar, ¿sí? Que es como que, "Ay, esto no lo voy a poder hacer porque se ve demasiado grande, qué sé yo". Y es como que me empiezo a complicar y sobrecomplicar y de repente me doy cuenta que estoy haciendo eso. Sí, respirar me sirve mucho, eso es lo primero, también conecto con la respiración, porque la respiración te trae al cuerpo, al presente, Ujú, ¿sí? Te saca de la cabeza. ujú. Em, y lo otro que también me ha servido mucho es saltar. Saltar. Y lo vi una vez como scrolleando en TikTok, ponte tú, y, y después, tiempo después, me pasó que estaba en una situación con mi hijo. Yo tengo hijos chicos y estaba como ya sobrepasada con la pega y empezaron ellos como a pelear, que es muy típico de ellos, en fin. Y en un momento los empecé a retar y me di cuenta que los estaba regañando, pero ya hacía un nivel que no tenía sentido. Ujú, Y me fui al patio a respirar y como que te sentía yo que la respiración solamente no me estaba como sirviendo tanto y me pongo a saltar, me acordé de este TikTok y fue súper potente porque en el fondo salté hasta que me cansé ajá. y en el fondo y ahí ya saliste de la cabeza, ¿cachai? Como Canalizaste la energía, exactamente, exactamente. Volver sí. o sea, obligarte a volver de inmediato al cuerpo y a soltar esto. No, saltar, te diría yo. Ese es Es parte de mi kit. totalmente. O Mm. sea, es que tiene, por muchos lados que lo veas, como te dije Mm. ahora, la emoción es energía en movimiento y Exacto. motion. Entonces, si le das un canal por donde salir, Ujú. el canal correcto, ¿verdad? Porque gritar también es un canal, pero ¿es el Claro. más conveniente para vos? No. La actividad física, en ese instante que te empezás a mover, se empieza a generar también un cóctel de hormonas
mm, de bienestar ujú, que ya tu cuerpo va a saber que cada vez que haga eso se va a sentir bien. mm, Entonces vas a sostener la práctica y vas a saber cómo desahogar cada vez que venga la frustración. Eh, lo que pasa es que yo creo que a veces buscamos como las soluciones más sofisticadas, mm, como que si esto existiera un manual en un libro para, y es como, aquí hasta, siempre ha estado aquí. mm. Tal cual, Es muy sí. instintivo, es Mm, súper instintivo. mm. Oye, que me ha encantado esta conversación, la verdad. Sí, a mí también. Me ha gustado mucho conectar contigo, fíjate, como que siento que está esto como de que me veo en ti, lo que me hablas me hace completamente sentido, también lo he vivido, si no lo he vivido, lo quiero vivir. Me gusta mucho, me ha gustado mucho esta conversación. Me mencionabas al principio que estabas en este momento con un mentor, que es el que te animó a hacer ese live, que yo encuentro que deberías agradecerle mucho porque para mí yo empecé a ver tu contenido y claro, entendí el tiro de lo que estabas hablando y todo eso y resoné, pero ese live fue como que yo tengo que hablar con esta mujer, ¿cachai? Como que me gustó mucho porque sí, porque pude ver en el fondo como tu esencia finalmente. Te fijas como que a veces uno en Instagram pasa mucho esto de que es tan curado lo que subimos, es tan Claro, editado y todo, que sí, hay un porcentaje de honestidad si quieres que lo haya, pero igual es difícil ver eh, quién es la persona detrás y estos momentos así como de compartirse en vivo, siento yo que son muy poderosos y finalmente siento que es lo que me hizo eh, conectar contigo. Em, claro, y me hablabas tú de este mentor y me gustaría que me dierais datos así, porque la verdad es que hace un rato que vengo pensando en que siento yo que soy muy buena coach para mí misma, ¿sí? Como que ando bien con eso, me motivo y todo, pero también hay momentos en que me pierdo y hace un rato ya que vengo pensando en que tal vez debería invertir en alguien que me pueda tal vez guiar o ayudar en este proceso, así que me encantaría que me dieras datos, quién es tu claro, mentor o si has tomado con otras personas algún, no sé, cualquier persona o servicio o terapia que te haya servido, que quieras aquí compartir para las personas que nos van a ver y para mí, porque como te digo, es algo que hace rato ando buscando, pero tampoco me gusta esto como de ver en Instagram y como decir, ah, ya, como que prefiero que alguien ya lo haya probado y sobre todo si yo resueno con esa persona, obviamente que sé que tal, entonces eso puede ser para mí. claro. Bueno, yo he hecho de todo, en Sí esa soy. búsqueda insaciable de encontrarme y qué funcionaba. He hecho desde lo más místico, Reiki. En algún momento estuve en unas clases de Cábala. em, Llevé un curso de tarot, de todo, bueno, astrología. Mm. He también llevado terapia convencional, psicológica, hasta... ¿Algún, algún dato de carta astral? Eso me gustaría hacerme ahora. De hecho, mis hermanas me lo ofrecieron de regalo de cumpleaños, que si quería me regalaban ellas la carta astral. Así que si tienes el dato ahí, que te veo que sabes harto de eso, Y dalo aquí, tíralo yo, aquí, lo etiquetamos. yo no me dedico como astróloga. Ujú, Eso cuando tengo alguna clienta que ya quiere profundizar en su carta natal, derivo a mi amiga, que es mi maestra de astrología ujú, también, y con quien en conjunto también hemos hecho talleres. Ella está en Bogotá, Colombia, pero la atención la da en línea. Se ujú. llama Silvana Navas de Dharma Stars. Yo igual te puedo pasar Eso, el después lo dejamos enlace anotado. ahora. Ajá. A mí me parece fascinante la forma en la que ella traduce Ujú, información que puede parecer muy abstracta y muy densa en palabras que puedes ejecutar en tu cotidianidad.
Em, y para alguien que nunca ha tenido contacto con la astrología, lo primero es que se haga una lectura de su carta natal, que es ahí lo que te explica es el mapa de cómo estaban los astros cuando naciste y es como la impronta energética de cuando ya saliste por el canal de parto y eso fue como la energía que decidiste. em, Absorber, hay una energía como que ya tenés de forma muy natural y otra que venís a integrar. Entonces, la carta natal te muestra eso, como cuáles son tus desafíos y cuáles herramientas tenés para poder llevar a cabo estos desafíos. Entonces, por eso a mí me ha ayudado mucho a gestionar este tema del miedo, porque sé con cuáles herramientas cuento y no me van a fallar cuando tengo conciencia de esas herramientas. Entonces, sí, para mí la astrología es fundamental. Yo no veo el estado del tiempo, yo veo cómo están los astros esta semana. Y muy importante, es astrología evolutiva, Ok. no es predictiva. Lo que te muestra es cómo puedes estar hoy, hacia dónde quieres ir, Ujú, y es una sugerencia. Depende de vos si querés atravesar el camino hacia esa otra identidad, ¿cierto? Em, y bueno, luego con esta otra, bueno, y he llevado un montón de otras cosas, mentorías de creación de contenido, ya como herramientas un poco más técnicas, pero esta mentoría que estoy llevando actualmente me ha explotado, no la cabeza, el ser, mm, que yo sé que los hubiera no existen, pero si yo hubiera sabido esto hace 3 años, hubiera empezado por ahí. ok. Porque a lo que estoy yendo con este mentor es a la raíz de mis patrones de pensamiento, por lo tanto mis patrones emocionales, por lo tanto mis patrones de acción. Y entender por qué he procrastinado tantas cosas, por qué le he temido tanto a otras cosas, que no ha sido en su mayoría elección Ujú, consciente, sino patrones que cargamos, aprendidos. Ujú, ajá, aprendidos y también desde la conciencia más expandida, ok. arrastrados de vidas pasadas. Ujú, ujú, ujú. em, y trabajado desde la regulación del sistema nervioso y la reprogramación intracelular. Wow. Entonces, sí, es una locura. Mm, Yo he le digo a escuchado, he él que escuchado. si yo hubiera sabido de qué se trata esta mentoría, no hubiera ingresado. Yo le digo eso a él. Esto fue un llamado del alma, porque yo resoné. Él libera clases gratuitas. Yo Ujú, te voy a dar el dato, él se llama Daniel Santana, es colombiano. fantástico, lo vamos a Pero dejar ahí. actualmente vive, sí, todos los datos te los voy a pasar. Él vive en Puerto Rico en este momento. Em, que yo llevé 4 clases gratuitas que él en su Instagram libera y me dio mucho seguimiento cada vez que yo venía a una clase, ¿qué te pareció? Y yo le daba feedback, ¿qué te pareció? Y yo dije, aprendí tanto con 4 clases gratis de este hombre que qué pasará si yo le pago una mentoría. Pues, él hace entrevistas, no todo el mundo ingresa a su Ok. programa porque es de mucho compromiso. Entonces, hace la entrevista, paso la entrevista, de pronto estoy adentro y empieza este movimiento, pero, o sea, hubo una deconstrucción de mí. Van a ser apenas 3 meses de estar trabajando con él y he pasado las semanas más desafiantes de mi vida, pero también las más enriquecedoras porque he movido piezas que no moví durante muchísimos años en 3 meses. Wow. Y bueno, fue gracias al trabajo de él y su equipo, porque es un equipo, son 2 mentores.
que hoy existe mi programa grupal también. O sea, a ver, me doy crédito a mí, pero no siempre necesita a alguien que le dé una patadita para... Exacto. Sí. Porque esa otra persona ve todo el potencial en vos. Es como, eh, ve con claridad quién sos Mm. y te ayuda a quitarte el velo y empezás a verte como realmente sos. Entonces ha sido una experiencia maravillosa y bueno, luz verde de él, porque además de que es una mentoría para mí, es una formación también para yo acompañar a mis Ok, clientas, ok, ¿verdad? Es súper integral y se ven temas no solamente personales, sino cómo ir llevando, cómo optimizar tu negocio, tu trabajo con todo esto que estás escarbando a nivel personal, entiendo. desde la conciencia de que todo está unido, de que tu proyecto, tu trabajo es una extensión tuya, no es aparte, ¿verdad? Entonces ha sido muy enriquecedor y pues sí, él ya me dio la patada también para ser, ay, ¿cuál es la palabra? Bueno, soy su aprendiz, pero Ujú, ya puedo enseñar ujú, lo que él me ha enseñado a mí. ok. Ajá. Oye, que lo encuentro fantástico. ¿Hace cuánto empezaste con él? 3 meses. Wow. Sí, 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 fue, pero es que es ha sido Mm, muy intenso. O sea, he tenido que priorizar en muchas ocasiones la mentoría ujú, sobre cualquier otra cosa, mm, sobre el trabajo, porque sé que esa era la puerta para poder expandirme en todo lo demás. mm, Y así ha sido, mm. efectivamente. Lo que pasa es que era un proceso de fe también, Claro que sí. porque los resultados iban a tardarse un poco, pero la verdad es que ha sido muchísimo más rápido que cualquier otro proceso que haya llevado antes por el hecho de ir a la raíz. O sea, es entender, por ejemplo, este tema del miedo. El miedo no es solamente un miedo, una emoción, tiene demasiada información Mm. de cosas que no recordás. De No subconsciente. recordás, eso Mm, está en el subconsciente ujú. y tu cuerpo lo manifiesta con sudoración, con palpitaciones, con parálisis, con piernas temblorosas, un montón de cosas Mm. que si no lo entendés son solamente unos síntomas físicos. Muchas personas terminan en el médico creyendo que les va a dar un infarto. Exacto, sí. Yo Mm, en algún momento sentía de verdad que mi corazón se iba a salir y no era más que no estar entendiendo el lenguaje de mi cuerpo. ujú, ujú. Sí. Oye, qué hermoso igual los procesos, ¿ah? Como que tú decías eso como de bueno, que también te das crédito a ti, ¿cierto? De todo esto que has logrado, pero también has tenido la ayuda de él y en el fondo el estar lista también para recibir esa ayuda, ¿cierto? Como que me pasa a mí en todo este proceso que como te digo, partió de una cosa nada que ver, que yo pensaba que tal vez esto podía ayudarme en mis clases de cerámica y luego se terminó, en este momento hago un curso de creación de contenido con mi hermana em, y que me gusta mucho, pero también pienso que no es solo eso, como que va más por aquí, como esto de mostrar también mi propio proceso, ¿cierto? Y porque empieza a pasar esto, pues, te fijas como que yo hablo de mi proceso y tú hablas de tu proceso y conectamos a través de eso y es tan poderoso, es tan expansivo para el colectivo Ujú, empezar a mostrarnos y yo aquí hago siempre el punto como para las mujeres específicamente, yo le hablo a mujeres porque siento que parte como de mi propósito, creo, que es dirigirme a ellas porque entiendo que hay como un sesgo histórico, ¿cierto? Como ligado como al contexto cultural, bueno, planetario finalmente, ¿cierto? De cómo ha ido evolucionando la especie en el masculino y en el femenino. ujú, Y siento que hay
hay un potencial ahí como de que siento verdaderamente que si las mujeres nos atrevemos, empezamos a atravesar nuestros miedos, a hacer este proceso que estamos haciendo nosotras también, ¿cierto? Como de mirarse, de entenderse, de empezar a accionar, de animarse a salir de esta zona de confort que nos es tan segura, ¿cierto? Y cómoda. Y empezar a enfrentar los miedos y qué sé yo, está el potencial, siento yo, de salvar el planeta finalmente. ¿Te fijas? Lo Como creo que igual. yo lo veo, es así de poderoso y me impresiona mucho esto mismo, por ejemplo, estar conversando ahora contigo y que tú me estés compartiendo tus herramientas, yo te esté hablando de las mías y sé que este capítulo lo va a ver más gente y espero también que pase lo mismo, ¿cierto? Y empiezas tú como a Me ver reta. exacto cómo esto es expansivo finalmente y como te decía, ayuda en este colectivo y, y yo siento que esto es el futuro. ¿Te fijas? Como que... Esto es el futuro. Estamos recordando el futuro. eh, Sí, sí, Estamos efectivamente, recordando cómo efectivamente. es llegar. Volver. El futuro es volver. Mm, Y ahora, bueno, yo tuve que pelear mucho conmigo misma para terminar haciendo las paces conmigo misma, de que puedo hablar de todo en lo que creo, porque todo está relacionado, que yo no tengo que editarme ujú, y ser la diseñadora gráfica y luego solamente puedo hablar de sistema nervioso y luego no, todo está relacionado. Em, Darse la oportunidad de simplemente ser, mm, que es, si yo creo, esta es mi verdad, yo la puedo compartir, si alguien más no la comparte, está perfecto, ujú, pero si hay más gente que lo comparte, qué dicha que no me callé. exacto. Qué dicha que no me callé, ya me he callado por mucho tiempo y en estos momentos de ascensión planetaria, Ujú, eh, lo único que nos va a seguir elevando como colectivo es la autenticidad de cada exacto, individuo, de exacto. cada individuo. No vamos a poder tener un mejor colectivo si Mm, no nos ocupamos de ser mejores individuos. Y cuando digo mejores individuos, no es si esto es correcto o esto es incorrecto, si esto es moral o no, ujú, es quién soy verdaderamente en esencia y ahí me toca evaluar, soy feliz en mi trabajo, soy ujú, feliz con esta pareja, soy feliz con esta familia, soy feliz y feliz no me refiero a estar eternamente sonriendo como un payaso, es estoy plena. eso. Estoy plena con lo que estoy haciendo, pero resulta que esa plenitud la voy a encontrar atravesando mis miedos. Ujú, No hay otro camino. ujú, Puede sonar cliché, eh, pero en el momento que ya uno lo vive sí, y se da cuenta que después de atravesar ese mm, río turbulento, llega la calma. Llega y puede venir otro río y otro, sí, pero siempre ya después de estás. cruzarlo va a llegar la calma. Nosotros lo podemos contar, Mm, podemos dar testimonio de eso, ujú, pero cada quien tiene que irlo a vivir y podemos acompañar ujú, a personas a que crucen sus ríos también. Pero yo creo, bueno, ahorita hubo el fin de semana pasado un tránsito planetario muy importante. El planeta Urano es el arquetipo de la mente superior, es como la supraconciencia. Tenemos a Mercurio, no sé si has escuchado que cuando Mercurio se pone sí, retrógrado, sí. pobre Mercurio, le echamos la culpa a Mercurio, no es nuestra culpa. Hay unos memes muy Pobrecito. buenos. Hay unos memes muy buenos. Ah, buenísimos, buenísimos. Mercurio es Ujú, la mente inferior, no porque sea menos, sino que es de menor conciencia, es como la mente intelectual.
Ok, Este es Mercurio, una comunicación más 3D. Y Urano es la supraconciencia, es esta conexión que podemos tener con la quinta dimensión. ok. Y resulta que Urano se mueve en ciclos de 7 años. Está 7 años en cada signo. Y ahorita acaba de pasar del signo Tauro al signo Géminis. En Tauro, y Urano además es la revolución, genera cambios abruptos, inesperados. Hay un concepto que se llama el uranazo, que llega a Urano, es un planeta eléctrico además, entonces imagínate, Urano tira un rayo y no avisa. No avisa, nada más lo tira porque dice, este es un momento de cambio y se ajustan porque se ajustan. Mm, Entonces, vino a estar en Tauro, en donde hizo muchos, muchos cambios en la forma de ver el trabajo, el placer, el autocuidado. em, Nos hace como derribar todo lo que creíamos que era, no era. Eso dice Urano, no, todo lo que ustedes creen que es, no es. Yo siempre les voy a traer una nueva perspectiva. Y resulta que ahora en Géminis lo que transforma es la forma de pensar, de aprender, de comunicar. Nos invita a un juego, a una exploración de nuevas formas desconocidas, mm, porque son formas que no tenemos precedentes. Tal y como lo vamos a empezar a vivir estos próximos años, no hay referencia para nuestro cuerpo de cómo se vive lo que vamos a vivir. Entonces va a alterar mucho el sistema nervioso también. Por eso no es coincidencia que ahora se hable tanto de regular el sistema nervioso. Siempre ha sido importante. mm, Lo que pasa es que aprender a regular el sistema nervioso es una llave muy poderosa y durante mucho tiempo no convenía que los seres humanos supiéramos esas cosas porque nos iba a empoderar demasiado ujú, ujú, y este es el momento ujú. en el que debemos tomar el poder, ya no más piloto automático, el poder de nuestras vidas y decir, bueno, ¿qué quiero hacer yo con el resto de mi vida? Porque la encarnación no es eterna Exacto. y eso da mucho miedo, pero hay que hacerlo. Ujú. Ay, Dani, ha sido un placer máximo hablar contigo de todo esto. Eh, Me llevo muchas cosas de esta conversación. Mm. Me, Me ha gustado mucho tu visión, tu forma de expresarte también, tu energía, muy rica. Em, Estoy súper agradecida, fíjate, ya está emocionada como de haber tomado como esta, como te digo, es la primera vez que lo hago. Este es el cuarto, quinto episodio de este podcast y como te digo, es que fue tan sincrónico, como que pensé, dije yo debería hablar con alguien, luego apareciste tú, tuvimos esta conversación, te mandé ese audio, me respondiste con así, me encantó tu energía, todo, ahora verte conversar, profundizar, conectar. Ha sido maravilloso. Me siento muy, muy agradecida de este momento que hemos vivido. Gracias, de verdad, y muy honrada por ser parte de los primeros capítulos de un podcast que estoy segura la reventará. No, gracias. Y También quiero, ahí voy, ahí voy. ya Esto, empezaste, ¿cómo? ya empezaste. Sí, ya empecé, que es lo más, es Sí, lo más difícil es lo al más final. difícil. Es lo más difícil, ponerse en movimiento. Ya que uno va agarrando momentum, como se dice, em, sí, bueno, es un viaje y nada, como que estoy agradecida también de mis versiones anteriores, ¿cierto? Que me Ujú. trajeron hasta acá y, y nada, ha sido muy lindo. En honor al tiempo, ya llevamos como 1 hora y media de conversación, ha Wow, pasado rápido. sí. Podría estar conversando eternamente, Dani. Tal vez después hagamos algún otro episodio. Em, Siento que me pasa mucho esto como con el podcast, que uno dice como ya hablé, no sé, 1 hora.
Y sin embargo, aún no logro profundizar lo suficiente. Hay Porque todos tanto. los días encontrás algo nuevo también sobre ese mismo tema. Ujú. Y Sí, sobre ti misma y cómo lo ves y cómo lo percibes. Y entonces, nada, y ahora mismo estas conversaciones así que se sienten tan ricas, que son tan expansivas también, podría tenerlas toda la tarde, ¿te fijáis? Como que bueno, eh, me pasa eso también, como que siempre quiero un poquito más. yo soy igual, me cuesta mucho no tener conversaciones Mm, mm, profundas, constructivas, ujú, me llena, ujú, me hace brillar. Yo me mm. siento sumamente expandida, así que gracias por el espacio. Y bueno, nosotras probablemente tendremos nuestros podcasts privados por WhatsApp. Me encanta, sí, por supuesto que vamos a seguir en contacto, sobre todo para Sí, hablar ahí de esos datos que me diste, me interesa claro, mucho ahí que me cuentes y que me digas ahí y si hago algo de eso, también te voy a estar contando cómo sí, me va y todo, me porque encanta. me encanta a mí también. Sí, qué rico. Todo lo que sirva ¿cierto? Para volver al ser, para Ujú. expandir, para crecer, lo quiero todo. Todo. Sí. Eso, Dani, vamos a dejar esto hasta acá. Te mando un Gracias. abrazo Ah, gigante. yo también. Lo Gracias. pasé fantástico, como te digo. Sí, Me gustó mucho todo. gracias, yo también. Me la pasé divino. Un besito, Dani. Estamos hablando, entonces estamos en contacto ahí. Nos hablamos por el WhatsApp para que me manden los Listo. datos y todo eso y dejarlo Todo aquí te lo todo voy a por compartir. escrito. Eso. Perfecto. Dale, Muchas Dani. gracias. Un besito. Nos vemos. Que estés Gracias bien. mucho. Lindo día. Chao. Chao.